Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Qué gusto que estemos reunidos nuevamente y extrañamos a los que ya no habían podido venir. Qué alegre que hoy están con nosotros. Nos alegran bastante y sí, no cabe duda que el agua hace la diferencia, ¿verdad? Porque bajo la lluvia no quiere uno arriesgarse a mojarse mucho, pero qué bueno, hermanos. Y también bienvenidos. Estamos en Hebreos capítulo 3. Y hoy vamos a estudiar del 7 al 10, haciendo una breve recapitulación del versículo 6, que nos quedó un poquito de duda, según me dijeron algunos que estuvimos estudiando el 6. Así que vamos a seguir viendo por qué Jesús es superior a Moisés, que es lo que nos está diciendo el escritor. Estábamos platicando que para nosotros los creyentes no judíos, no es tan difícil creer que Jesús es superior a Moisés, pues es Dios. Pero para el judío decir que alguien es superior a Moisés es bastante difícil, porque para el judío Moisés pues es el dador de la ley, el instrumento de Dios para dar la ley, y al mismo tiempo Moisés fue fiel en todo lo que hizo en la casa, como vimos nosotros el martes pasado. Entonces, por supuesto que para el judío es más difícil, pero el judío creyente tiene que concluir esto porque de otra manera todavía no confía en Jesús como su Salvador, al no entender quién es. ¿Por qué tanto de judíos, hermanos? Esta carta está dirigida principalmente a los judíos creyentes, judíos. Por supuesto, también es un testimonio a los judíos inconversos para que se aclaren esos temas que a veces en el Antiguo Testamento están algo oscuros, porque Jesús es el que viene a revelar lo que hacía falta del Antiguo Testamento. Esos temas oscuros como por qué el sacrificio de los corderos, ¿verdad? Que tan sanguinario, tan... Algunos pensaban que hasta algo primitivo eso de sacrificar corderos para expiación de pecados, y por supuesto que a la luz de Cristo ahora entendemos que eso era solo un símbolo, era una forma en la de preparar al pueblo de Israel al Cordero enviado por Dios, que es Jesús. Y recuérdense que Él es el apóstol de Dios, el ex apostelo, que es el apóstol por excelencia. Ya vimos un poco de eso, pero oremos, hermanos, para que sea el Señor el que nos permita llegar a las conclusiones correctas, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, hermanos, y podamos comprender su palabra y ponerla por obra. Así que oremos. Gracias, Señor, por este día que nos permites reunirnos. Gracias porque estar acá reunidos y con este deseo fervoroso de saber de tu palabra es otro testimonio más de que tú nos guías, que tú nos estás llamando, que tú nos estás buscando, que tú nos estás moviendo a buscarte, porque todo eso no puede venir de nosotros, solo viene de ti, Señor, y gracias por eso. Señor, que tu Espíritu Santo nos permita entender tu palabra, pero sobre todo obedecer hoy, como vamos a ver en este pasaje. Así que en tus manos nos ponemos, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias a los que ya se están conectando, que el Señor les bendiga. Espero que este estudio también sea de bendición para ustedes. Hebreos capítulo 3. Vamos a leer desde el 6, que dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Recuérdense que la última comparación que está haciendo el versículo 6 es entre los oficios, tanto el de Moisés como el de Jesús, como los siervos en la casa de Dios. Moisés fue fiel, hermanos, y así lo dice en toda la casa de Dios, que es el tabernáculo de la reunión. ¿Se recuerdan ustedes el tabernáculo que armaban los israelitas en el desierto? Moisés fue fiel, hermanos, en todo lo que llevaba la obediencia de servirle a él en sus propósitos y en revelar la ley. Pero Jesús es fiel en la casa, y hay una diferencia.
Esta casa espiritual en donde Moisés es siervo, Cristo es el hacedor y es hijo sobre la casa. Si alguien entra a una casa, digamos un vecino entra a mi casa y ve que hay unas personas ahí y no los reconoce, dice, salgan, esta casa no es de ustedes. Pero si resulta que, oye, voy al vecino y entra y ve a nuestro hijo ahí en la casa, ¿qué dice el vecino? ¿Qué tal, mijo? ¿Cómo está? Usted está en su casa, no tenga pena, yo oí ruidos y entramos a ver. Es diferente, ¿verdad? Es diferente cuando es el hijo sobre su casa. Y eso es lo que dice acá, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esta casa espiritual estuvimos viendo, y aquí lo aclara, somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en su esperanza. Les decía yo al inicio, en la introducción, de que yo tengo la tendencia a explicar las formas, los conceptos de la forma negativa. Por ejemplo, si el agua está fría, la forma de pensar mía para comprobarlo es decir, no está caliente. Por eso concluyo que está fría. Muchos lo que hacen es ver, sí está fría, y afirman la parte positiva de un enunciado. Eso quise hacer yo para demostrarles que este sí que está acá, pareciera que hay una condición para ser parte de la casa. Esta cual casa somos nosotros, sí retenemos, y aquí parece que es un sí condicional. Yo les traté de explicar que este sí no puede ser condicional porque anularía la segunda parte, que es retener firme la confianza. Si hay una condición, eso contradice a que yo pueda tener firme la confianza. Ya tendría yo que decir, sí, pero ¿qué tal mañana dejo de dudar? Ya no puedo retener firme la confianza hasta el fin. Pero les voy a explicar de la manera propositiva, que es la forma afirmando lo que ahí dice. Primero tenemos que entender que la palabra sí en el castellano, hermanos, hay al menos 3 o 4 formas, no recuerdo bien, de cómo clasificar los sí condicionales. Solo recuerdo 2, la forma necesaria y la forma de contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros usamos un sí condicional para decir que si tal o cual cosa se puede dar. Pero hay un sí condicional en donde necesariamente la condición futura se da. Necesariamente se da. Y ese es el sí. De hecho, aquí es un sí que se puede decir que es un sí seguro o firme, porque incluso en castellano es un sí que está en modo indicativo, no está en una forma condicional de contingencia. En el griego se puede ver de mejor manera, porque en el griego este sí se puede traducir de la siguiente manera, exactamente igual. Podríamos decir nosotros, la cual casa somos nosotros, puesto que retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este puesto que es un sí que significa que es algo que necesariamente se da, no es algo que condiciona. Y ustedes pueden revisar también a la luz de los escritos de Pablo, así es la forma en la que Pablo generalmente usa el sí. Casi nunca lo usa como condicionante de contingencia, en donde hay una alternativa secundaria. Así que, hermanos, esta casa que somos nosotros, y nosotros somos los únicos que retenemos firmes hasta el fin esa confianza porque somos hijos. Un hijo, hermano, retiene la confianza hasta el fin que es hijo de su papá. Nunca varía. Él siempre va a retener. Y si él no duda porque él sabe que su papá es su papá y no tiene pena de que, pero si yo me porto mal, ya no voy a ser hijo de mi papá. No, él sabe que si se porta mal, el papá pues va a ejercer su autoridad y tal vez va a caer con vara, tal vez va a traer con cincho, tal vez va a caer con otro tipo de corrección,
Tal vez hasta me saque de la casa, ¿verdad? Para que aprendamos. Pero eso no quiere decir que el hijo deja por algún momento de ser hijo. No se puede. Incluso el hijo puede ir a las autoridades y cambiarse el apellido. Ya no quiero ser Noriega, ya no quiero ser de apellido Bernal, ya no quiero ser Martínez. Me voy a poner de apellido Beckenbauer. Va más conmigo, ¿verdad? Hermano, le hacen un ADN a este muchachito o muchachita y lo comparan y va a tener la sangre de un Noriega, de un Bernal o de nosotros, que sea, aunque sea un Martínez de España o del Chalún, no importa. Pero si es un Noriega de allá de Chinique, de las Flores, de donde somos nosotros. Bueno, lo importante, hermanos, es que el hijo está firme. El único que puede estar firme, confiado y gloriarse, hermanos, es un hijo verdadero. Solo él puede gloriarse de que es quien es. Nadie más. El que tiene dudas es porque no es hijo. Él apareció ahí, no sabe ni por qué está ahí, ni quién es. Esa es la diferencia. Ahora, hermanos, la palabra ahí también es dura porque la palabra gloriarse incluso es una palabra que podría traducirse literalmente como jactarse. Jactarse, sentirse jactancioso. Usted dice, pero el Señor dice que es mala la jactancia en sí mismo. Y es que el Hijo de Dios, hermanos, para jactarse de que es hijo de Dios, tiene que gloriarse en la obra de Cristo. El creyente no puede jactarse en sus propias fuerzas. Dice, yo soy tan bueno que yo soy hijo de Dios. Me porto tan bien que soy hijo de Dios. Por eso yo me jacto de que soy hijo de Dios. No, eso no decimos los creyentes. Cuando usted se jacta y dice, yo soy hijo de Dios y me siento orgulloso, usted está reconociendo que esa es una obra que se hizo a favor suyo por Cristo, no por usted. Sigamos adelante, dice el 7. Por lo cual, podríamos nosotros decir así, por eso, o por tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, en vista, hermanos, hagamos una pausa acá, en vista, por tanto, lo que se ha dicho antes, hermanos, hemos estado viendo que el Hijo de Dios es Dios y es superior a los ángeles, es superior a los profetas y es superior a Moisés. Hermanos, si lo que han dicho los ángeles es importante, lo que han dicho los profetas es importante, lo que ha dicho Moisés es importante. Hermanos, lo que va a decir el Hijo de Dios, lo que dice el Hijo de Dios, hermanos, es mucho más importante. Por ponerlo así, hermanos, porque todo lo que dijo Moisés, lo dijo de parte de Dios. Lo que dijeron los profetas, lo dijo de parte de Dios. Y lo que dicen los ángeles como mensajeros, lo dicen de parte de Dios. Y nuestro Hijo, nuestro Dios, el Señor Jesucristo como Hijo, es Dios. Y cuando Él habla directamente, está hablando también como Dios. Así que, por esto, hermanos, como dice el Espíritu Santo, y aquí hay mucho que ver, pero primero, hermanos, vean que cuando el Espíritu Santo se menciona aquí, dice que Él dice. ¡Qué redundancia! Sí, es que el énfasis que yo quiero que vean, hermanos, es que el Espíritu Santo está hablando, está diciendo algo. Y les digo porque tristemente hay sectas pseudocristianas que quieren sugerir que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza abstracta, que el Espíritu Santo es solo un poder manifestado de Dios, pero que no es una persona. Hermanos, nadie que no sea una persona puede decir algo. Y aquí hay un pequeño paréntesis para estudiar algo del Espíritu Santo también, porque cuando dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hermanos, es que
en la Biblia, hermanos, son las palabras de Dios el Padre a través del Espíritu Santo que inspiró su palabra y a través de su Hijo, que es la palabra viviente de Dios. Dios habla, hermanos. El Espíritu Santo habla porque es Dios. Y el Espíritu Santo, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Y hermanos, yo quiero que hagamos una pausa ahí porque quiero que vayamos a ver el pasaje que va a citar a continuación desde la segunda parte del 7 hasta el 11, aunque hoy solo vamos a estudiar hasta el 10. Pero por favor veamos en el Salmo 95 del 7 al 11. Vean, hermanos, cómo está lleno de citas de los salmos la carta a los hebreos. Salmos 95, Salmo número 95, y vamos a ver del versículo 7 al 11. Dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y aquí empieza la cita en la segunda parte del 7 también, que dice: si oyereis hoy su voz. Oiga, así está citando directamente de Hebreos, lo leyeron, ¿verdad? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dice que aquí está hablando de un día triste en el tiempo de Israel, cuando venía saliendo de Egipto, dirigidos a la tierra prometida. Hubo un tiempo triste, y lo vamos a ir a ver para que vean de cerca, cuando Israel, hermanos, tentó al Señor. Y ahí fue cuando Dios decidió dejar los 40 años divagando en el desierto. Veámoslo, por favor, hermanos. Quiero que vayan conmigo a Éxodo, exactamente, el hermano Noé lo tiene en la punta de la lengua. Éxodo 17. Vamos por favor a Éxodo capítulo 17 y veamos del 1 al 7. Dice, y leámoslo para que tengamos todo el contexto de qué está hablando el escritor a los hebreos. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó, oigan estas palabras, hermanos, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? He aquí, a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué significa eso de Masá y qué significa Meribá?
Masá significa prueba. Meribá significa contienda o pelea. Pusieron a prueba a Dios y pelearon contra Dios. Ahora que ya vimos estos dos pasajes, por favor regresemos a Hebreos capítulo 3 y vamos a seguir viendo del 7 al 10. Volvamos acá y dice, desde el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ya vimos eso, si oyereis hoy su voz. Y hermanos, empieza esta exhortación, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que oigamos hoy su voz, no mañana, hoy. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando Dios nos da un mensaje, debemos ponerle atención hoy. No diga usted, mañana empiezo. No, hoy. Y hermanos, que ustedes estén aquí hoy y los amigos que están por Facebook Live, que están viendo y oyendo, oigan, hermanos y amigos, lo que está diciendo el Espíritu, que oigamos hoy. Y es que Dios nos habla, hermanos, nos habla principalmente en su palabra. Pero sabe, hermano y hermana y amigo, que Dios nos habla a través de las circunstancias también. Hermano, si usted está, buenas noches, adelante. Hermano, si usted está sufriendo algún quebranto de salud, Dios le está hablando. ¿Qué le está diciendo? Hermano, usted tiene que analizar esa parte. ¿Qué te está diciendo Dios? Tal vez te está llamando la atención. Tal vez te está recordando lo vulnerable que eres y que sí, tú también puedes morir. Tú también puedes morir. Yo también puedo morir. Tal vez el Señor me está utilizando esta enfermedad para recordarme que ya no mucho quiero ir a la iglesia, que ya no mucho veo su palabra. Tal vez lo que Dios quiere es fortalecer nuestra fe. No necesariamente nos pueda estar castigando, pero pueda que tal vez esté corrigiendo algún pecado. ¿Qué circunstancia está pasando usted hoy? Dios nos habla también en las circunstancias. ¿Está usted recibiendo alguna bendición, hermano? Dios le está hablando. Dios le está diciendo algo a usted que tal vez no es el mismo mensaje para mí. Cuando oímos la voz de Dios, hermanos, dice el versículo 7b, si oyeres hoy su voz. Hoy, hermano, no mañana. Oigamos la voz de Dios hoy, hoy. Y esto es para mí también y para ustedes. ¿Cuántos días pasamos nosotros sin comer, hermanos? Sin comer comidita para nuestro cuerpo. Tal vez si nos enfermamos o algo, entramos en algún ayuno por ahí, tal vez un día, tal vez, no va. ¿Por qué con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, podemos pasar días de días sin ni siquiera abrir nuestra Biblia a ver qué dice Dios para mí hoy? Es difícil, hermanos, es una llamada de atención que Dios nos hace aquí. Muy bien. Dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Oigan, no endurezcáis vuestros corazones. Y es que, hermanos, cuando nosotros no oímos la voz de Dios, tenemos que endurecer nuestro corazón. Acuérdense, hermanos, que cuando en la Biblia vemos la palabra corazón, no se refiere al órgano que palpita en el pecho únicamente, también lo incluye. De hecho, no sé si ustedes saben, pero se han encontrado células, neuronas en nuestro corazón.
O sea que hay una gran cantidad de neuronas que son las que usamos también para pensar en el corazón. Pero entendemos, hermanos, de que el pensamiento principalmente viene del cerebro. El punto aquí, hermanos, es que en la Biblia se le llama corazón no solo al razonamiento, sino también a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Estos tres componentes, ya lo hemos visto varias veces, la Biblia le llama corazón a estos tres componentes, en este orden: mente, emociones y voluntad. La mente, hermanos, que es la que nos permite el entendimiento, el razonamiento. Las emociones, hermanos, porque las emociones son el producto de lo que hemos entendido. Y la voluntad de hacer aquello que nos emocionó por consecuencia de lo que entendimos. Tristemente, hermanos, podemos saltarnos algunos pasos. Podemos generarnos emociones sin que pasen por el filtro del pensamiento, y eso es peligroso. No debemos, hermanos, generarnos emociones sin el filtro del pensamiento. Podemos hacer cosas a la fuerza, hermanos, sin que pase por el filtro del pensamiento ni por una correcta y buena emoción. Podemos. Podemos ir a la iglesia solo porque ya me acostumbré y voy a sentarme ahí, pero no fui emocionado porque voy a ir a aprender algo de Dios, y mucho menos porque razoné qué es lo que más me conviene, qué es lo mejor alabar al Señor, que lo mejor es saber cosas de Él para buscarle. Hermanos, ese es el orden correcto. Yo oigo la revelación de Dios, yo oigo su palabra, lo que Él me pide, lo entiendo y debo generar una emoción correcta. Emocionarme y decir, si mi Señor dio su vida por mí, ¿cómo no yo arder en una emoción de servirle con todo mi ser? ¿Cómo no generar una emoción de dar todo lo que yo tenga para Él? Y generar la voluntad de hacerlo, porque otra cosa es tener la emoción, ya a la mera hora usted ya no dar la ofrenda, o ya no ir a la reunión, me cansé, me dio pereza, y ya no lo hice. Usted también se quedó en las primeras dos fases, lo pensó, se emocionó, pero ya no lo hizo. Nos faltó la última también. Por eso, hermanos, corazón implica estos tres conceptos y deben ir de la mano. Por eso notan ustedes que también en algunas congregaciones como la nuestra tratamos de no poner mucha música de fondo en ciertos momentos. Por ejemplo, a la hora de la ofrenda, no oyen ustedes violines y soniditos compungentes, porque no queremos que la gente dé porque se emociona nada más, porque sintió ahí la música, le retorció los intestinos, ¡ay! Y de ahí cuando ya pasó el mediodía y fue a casa, ¡ala! Tanto que digo en la canasta de la ofrenda hoy sí se me fue la mano, ¿verdad? Tristemente, pero así pasa cuando actuamos por emoción. Por eso, hermanos, pero tristemente a veces en nuestras iglesias nos vamos del otro lado y no queremos que haya nada de emoción. Solo piensa, hermano, hay que dar después. Y da tristeza de que no también nos emocione una sana emoción de decir, aquí va para el sostenimiento de la obra, aquí va para que la iglesia esté arregladita, el templo, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, pero el templo y los niños estén en un lugar agradable y tengan material para que aprendan más fácil y no nos emociona, tampoco está bien. Tampoco está bien que seamos solo mente de pensamiento, sin un corazón que se emociona correctamente. No debemos ser cabezas de cebolla como los etecanos. No, perdón, hermano, yo sé que hay unos etecanos por ahí, pero quiero decir que llenan su cabezona de conocimiento, pues lo entierran en la cabeza, entierran en el suelo, ¿verdad? No, tenemos que
suavizar nuestro corazón a la voz de Dios, entenderlo, emocionarlo y actuar. Eso es lo que dice el Espíritu Santo hoy. Pero no endurezcáis como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Se recuerdan? Por eso fuimos a ver los pasajes, para que ustedes lo tengan presente. Miren, hermanos, vean que el pueblo tentó a Dios en algo que ellos sí necesitaban. ¿O será que no necesitaban agua ellos en el desierto? Lo malo, hermanos, fue la forma en la que vinieron a atacar a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos aquí en el desierto? ¿Por qué no nos das agua? Pero apúrate, danos agua. ¿O qué? ¿Nos vas a dejar morir aquí? Mejor estaríamos en Egipto. Allá esclavos, pero con agua, ¿verdad? Esclavos, pero vivos. Y empezaron a murmurar en contra del Señor. Y no solo fue una vez. Y no solo fue una vez, pero esta fue el colmo. Y hermanos, qué triste que venimos así con el Señor, con nuestras necesidades. ¿Para eso me tenés, Señor, con vida? ¿Para enfermarme? ¿Para este diagnóstico que tengo? ¿Para que yo padezca estas enfermedades? ¿Para eso me tenés, Señor? ¿Para qué me creaste? Qué triste que los cristianos, así como los hebreos en el desierto, hermanos. Y dice, y vieron mis obras 40 años. Y estas obras, hermanos, de 40 años, es porque a pesar de todo, aunque fue un castigo y divagaron y tuvieron problemas, no dejaron de ver la mano de Dios favoreciéndolos a pesar de lo horribles que eran estos hebreos. Y es que, hermanos, así de horribles somos nosotros. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre han andado vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. En otras palabras, en lugar de suavizar su corazón anda vagando, anda sin propósito. Su propósito no es firme en conocerme. Ya los saqué de Egipto, ya los salvé y todavía están ahí dudando si me ponen atención o no. Todavía no le ponen seriedad a mis palabras. Eso está diciendo el Señor. Y no han conocido mis caminos, no me han conocido íntimamente, no quieren intimar conmigo. Vamos a ver el 11 solo porque eso me va a servir para terminar la conclusión, pero lo vamos a ver con más detalle el otro martes. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. De ahí vamos a parar. ¿Por qué, hermanos? La palabra reposo, hermanos, ahí es la palabra griega katapausin. Katapausin. Y es una palabra griega que significa reposo total. Solo les adelanto esto, hermanos, porque en la Biblia hay muchos tipos de reposo, pero en el contexto que estamos hablando, hermanos, hay el reposo principal que Dios le dio a los israelitas fue el haber salido de Egipto. Ese reposo de la salvación, porque los salvó de la esclavitud y los salvó de Faraón, que es un tipo de Satanás. Los salvó de la esclavitud de Satanás, los salvó, hermanos, de la esclavitud de Egipto y los hizo salvos de Egipto. Y es lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Por favor, veamos brevemente en Mateo 11:28. Solo lean el 28, pero no vayan a irse a otro lado. Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podríamos parafrasearlo: yo levantaré la carga de pecado que pesa sobre vosotros. Eso es lo que el Señor está diciendo.
Y es que esa salida de Egipto, hermanos, es un tipo de el rescate que Cristo nos hace de Satanás y de este mundo y nos hace salvos. Ese es el primer reposo, hermanos, y es el reposo que no nos debe faltar. El reposo de tener la seguridad que ya somos salvados por Cristo. Así como estos hermanos salieron de Egipto y salieron hermanos con vida y salieron con mano poderosa y no salieron por ninguna obra que hicieron excepto por haber puesto, ¿se recuerdan? En el dintel de su puerta la sangre de un cordero que representaba al cordero que quita el pecado del mundo, que es la sangre de nuestro Señor Jesús, que está aplicada a mi vida, para que así como en la Pascua, que significa el pasar de largo, eso significa Pascua, pasar de largo. En inglés es muy bonita la palabra porque ellos lo traducen como Passover. Passover, dicen ellos, pasar por encima, porque así pasó el ángel de la muerte, hermano, sobre Israel. Pasó por encima, porque ellos eran muy buenos, no, hermanos, y mírenlos cómo están murmurando en el desierto. Esta gente no había cambiado mayor cosa. Por su misericordia y por haber puesto confianza en la obra que Moisés dijo que hicieran. Matar un macho cabrío y pintar las dinteles, porque eso era una forma de decir, yo soy el que merezco morir, pero Dios acepta una expiación, o sea, acepta que alguien más lo pague para que yo pueda vivir. Y eso es lo que Jesús hace para darnos vida eterna, hermanos. El reposo de salir de Egipto que ya tenían los israelitas. Ahora, hay otro reposo, hermanos, que ese sí muchos cristianos no lo perdemos. ¿Saben cuál es? El reposo de la obediencia. El reposo de la obediencia. ¿Qué es este reposo que se están perdiendo los israelitas? Por eso el reposo que dice el Señor al final en el 11, el reposo catapausin, que es un descanso total, ellos ya no lo iban a disfrutar, porque gozaron el de ser salvos de Egipto. Y hermanos, salvos para vida eterna también. Lo que no gozaron fue el de reposo de la obediencia. ¿Cuál es el reposo de la obediencia? Lean conmigo. Hay muchos ejemplos, pero escogí estos porque están cerca acá. Leamos el versículo 29 ahora de Mateo 11. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Es que, hermanos, este reposo Cristo también ya logró por nosotros, porque usted puede tener sus fallas, pero cuando usted se ve a la luz de Cristo, usted sabe que es de Cristo y para siempre. Ahora, no es un reposo total porque si usted oyendo hoy la voz del Señor endurece su corazón, pueda que vengan estas maravillas del desierto que hizo vagar a Israel por 40 años y hacer que no entrara a la tierra prometida, creándose problemas que Dios en su misericordia permite y les protege en medio de ellas para que usted aprenda a reconocer que hay que obedecer a Dios. Es muy diferente. Pero volvamos al ejemplo ancestral que tengo ya con ustedes acá del padre de familia y sus hijos. Y su hijo al cual le va a heredar todo. Resulta que el padre de familia tiene un hijo y este hijo, hermanos, no tiene duda que es hijo de su padre porque es hijo. Él sabe, tiene rasgos de su papá. Es más, todo el mundo le dice, ala, igualito a su papá, ve la nena, o igualito a su papá, nene, ¿cómo se parece? Tiene los ojos de la mamá. Uno está seguro que es hijo de los papás. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando un hijo se porta mal? Él tiene el reposo de saber que es hijo para siempre. Lo tiene. Resulta que no hizo la tarea y todo lo que tenía que hacer.
El papá le tiene tareas en la casa, tiene que arreglar su cuarto, tiene que hacer sus deberes, tiene que estudiar, pero un tiempo decidió no hacer nada. Resulta que llega el momento en el que el papá se tiene que dar cuenta y este jovencito sabe que el papá lo ama, pero que el papá sí es estricto, porque lo ama y quiere que a él le vaya bien. Entonces, ¿cómo estará este jovencito, hermano, sabiendo que el papá ya no tarda en venir del trabajo? Ya tiene las notas de las calificaciones y le fue muy mal. Y no tiene listo su cuarto porque fue a Aragán y no hizo su cama ni nada. Y ya no tarda en llegar a su papá. Les aseguro que no está en reposo. Les aseguro que está temblando. Pero les aseguro que está temblando no porque el papá le va a decir, ya no sos mi hijo y te vas y ya nos divorciamos, ya no sos nada mío. No, eso no le pasa a ningún hijo. Lo que le pasa en la mente a un hijo es, me va a caer, me van a quitar lo que me gusta, ya no voy a poder salir a hacer otras cosas. Y en el peor de los casos, me van a dar en las nalguitas y me va a doler. Si uno es así, así es, hermano. Eso le pasó a Israel en el desierto. Algunos quieren ver acá de que Israel, los que quedaron en el desierto, esos no entraron a la tierra prometida, se fueron al infierno, hermanos. Entre esos está el mismo Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida y le reclamó al Señor en cierta manera. Y Aarón, hermanos, el sumo sacerdote, no entró. Y cuando Moisés le preguntó, le dijo, por el asunto de Oreb, que acabamos de leer, no entrarás. Y le tuvo misericordia. Solo porque volvió otra vez. Exactamente, pobre dice uno, pero Dios dejó esa razón con mayores propósitos, hermanos, porque que Moisés no entrara, sino que entrara fue Josué. Hay una enseñanza ahí, porque el nombre Josué es el mismo nombre en hebreo que para Jesús, Yeshua. Yeshua. Él es el que puede entrar al pueblo a la tierra prometida. Moisés, que representa la ley, no. Sin embargo, cuando usted tenga en mente, estos que no entraron, estos no eran salvos, acuérdese que iba Moisés, y aquí nos lo acaban de poner de ejemplo, que era fiel en toda la casa, y Aarón, y Gersón, y todos los hijos de Aarón que fueron sacerdotes, hasta los mayores de 20 años, que fue los que salieron de Egipto, y la generación que se quedó. Los menores de 20, si no estoy mal, son los que sí entraron a la tierra prometida, la cual, hermanos, es otro reposo. Pero no es el cielo, hermanos. Es el reposo que significa el cumplir los propósitos de Dios. Es que, hermanos, cuando usted en su vida oye la voz de Jehová y usted la hace, usted se encuentra gozando de la tierra prometida. Usted se encuentra gozando de la tierra que fluye leche y miel. Aparte es la vida eterna, que es algo que le espera al israelita que cree en Jesús y a usted, si cree en Jesús, la vida eterna. En la Biblia hay otros reposos, hermanos. Está el reposo del milenio, por ejemplo. Y hay otros reposos también, pero en este pasaje y en este contexto, hermanos, hay dos reposos. El reposo de la salvación, el cual, si usted cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, hermano, téngalo ya, así como dice el versículo 6, inciso B. Nosotros dice ya, puesto que retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso en algunas religiones cuando uno dice, ¿y tú te vas a ir al cielo? Sí, dice uno, porque yo soy creyente en Jesús. Dicen que uno tiene el pecado de la presunción. ¿Y vos qué te crees tan bueno que vas al cielo? Pues ya sos súper santo, mano, por eso es que te crees así. Va tú que tú eres súper santa, por eso es que te crees eso. Si yo te conozco, yo soy tu vecina, yo sé cómo contestaste. Si yo te conozco, yo te vi la otra vez en una cervecita enfrente. No te hagas, te crees súper santo, ¿verdad? Pero cuando usted contesta,
Es que no es por mí, es por lo que ya el Señor hizo en mi favor. Yo me glorío en lo que Él me regala. No, yo no tengo nada de qué gloriarme en mí mismo. Yo tengo que reconocer que soy un pecador y no puedo hacer nada por mí. Entonces haz lo que querrás vos, porque como sos salvo, viví como querrás. El verdadero creyente que entiende lo que el Señor hizo, cae de rodillas diciendo, Señor, ¿qué hago para agradarte? ¿Qué hago para servirte? Tú que has dejado todo por mí. El que entiende hace eso. Y el que entiende dice, hoy obedezco. Hoy yo creo. Hoy no me avergüenzo cuando me pregunten, ¿y tú qué eres? Yo soy cristiana. Soy evangélica porque creo en el evangelio. Soy salva, soy salvo, porque Cristo obró en mi favor. No endurezcamos nuestro corazón. Así que vamos a seguir viendo qué es esto de entrar en el reposo y por qué el Señor les dejó bien claro a esa generación que no entraría en nuestro próximo estudio. Vamos a invitarles que vengan el próximo martes a las 7 de la noche y vamos a continuar. Después de dar los saludos, vamos a dar tiempo si ustedes tienen aquí alguna pregunta o algún comentario que hacer, mientras degustamos de un tecito y un panito que amablemente tienen Carol y el pastor. Mientras tanto, vamos a dar los saludos. Saludos a mi querida prima Laura García. Gracias, Lolo, qué gusto verte, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para ti y la familia. También a mi señora madre Lolirut Herrera, saludos hasta Huehuetenango. A Marco Vinicio González, estimado colega, que Dios lo bendiga, un gusto saludarle. A Mercedes Herrera Castillo también, fuertes abrazos hasta Huehue, a mi tía Mercedes, a Josecito Cedillo. Gracias, José, por tus palabras. Dios te bendiga a ti también en tu ministerio, hasta allá en Canaquil, estimado José. A Janet del Valle también, fuertes abrazos. A Miguel Raimundo, otro obrero, Señor, te siga usando, Miguel, en su obra. También saludos a Elena Rosáqueas, hasta Houston, Texas. Fuertes abrazos, Elenita. El Señor te bendiga, un gusto saludarte. También a Pedro Bernal, Dios te bendiga, Pedrito. Walfre Castañeda, saludos hasta Santa Cruz, Varías, Huehuetenango. Gracias por los saludos. También a Nova Roje, gracias por los saludos también. A doña Linet Méndez también, fuertes abrazos para doña Linet. A la doctora Cabrera también, Cabrera de Herrera, fuertes abrazos. Nos hacen falta muchachos, pero que el Señor los bendiga donde estén. También a Francisco Cava Canay, Dios lo bendiga, hermano Francisco. Un gusto saludarlo. A Helen Gusaro, también saludos, Helencita, qué gusto saludarte. A hermano Alan McDougall, también Dios lo bendiga, hermano Alan. Fuertes abrazos hasta Canadá. También gracias por los saludos, tía Mercedes, también fuertes abrazos para ti. Jacobo Gil, estimado Jacobo, Dios te bendiga. Vos, de ahí me sentí mal de tantas bromas que te hice, pero vos sabes que son bromas y de cariño, ¿verdad? Yo te aprecio mucho, Jacob. El Señor te bendiga. También a mi señor padre Gilberto Noriega, hasta Huehue. A mi tía Sarita Herrera de González, fuertes abrazos. Y si alguno se me pasó, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo martes, si el Señor lo permite. Hasta la próxima.